Y se rompe porque, digo, lo que veíamos en otros gobiernos, que no eran de la Cuarta Transformación, sino que eran del modelo neoliberal, en realidad lo que hacían era trasladar, digamos, el recurso de la nación, Mm, fuera en su forma económica, bueno, en su forma monetaria o en sus bienes nacionales, ¿no? O sea, los trasladaban a la iniciativa privada. Pues eso evidentemente no genera esto de lo que hablabas, o sea, sí, la reproducción económica no lucrativa, que es con lo que sobrevivimos todos y exacto. todas, ¿no? O sea, para hablar lo más cercano a nosotros, es lo que nos da para vivir. Y Ujú. eso pues se perdió, ¿no? En los sexenios neoliberales. ¿Cómo estamos en el tema de la recuperación de lo estatal? Porque eso también es un elemento importante para entender que no Ujú. somos digamos, el país sometido, que vamos a aceptarlo todo, ¿no? Como pasó muy desgraciadamente con el caso de el presidente de Ucrania, ¿no? Que fue incluso humillado. Ujú. Pues nosotros no estamos para eso, ¿no? O sea, nosotros estamos como un pueblo muy digno, con una presidenta que le ha dicho, a ver, si vamos a negociar, vamos a cooperar, pero nunca nos vamos a someter, y México es un Claro. país soberano. ¿Cómo vamos en el tema estatal? ¿Se ha recuperado la industria? Sabemos, pues sobre todo de la industria energética, que es de lo que más se nos ha hablado. Se han generado nuevas industrias, incluso en lo turístico, ¿no? Ahora tenemos todas estos desarrollos, el Tren Maya con sus hoteles, etcétera, zonas recuperadas en zona de playa, unas cosas muy hermosas allá en Tulum, por ejemplo, el sector de la aviación también con Mexicana, pero son sectores que no lucran y además tienen características muy específicas de socializar también, incluso hasta el turismo, ¿no? Claro, lo que tenemos es una nueva relación del Estado con el sector social, una nueva relación del Estado con las cooperativas, como mencionamos, y esa escala constitucional. Se hicieron modificaciones que aparecieron en el Diario Oficial de la Federación en el 2021 de que hay que redefinirlo, ¿no? Porque se confundían con MIPIMES. Pero también tenemos una nueva relación entre el Estado y los capitalistas nacionales que también fueron golpeados por el neoliberalismo. Esos productos, de hecho, en México cada vez los veíamos menos. O sea, si nosotros vemos hasta nuestra ropa o el té que compramos en la esquina, no se hacía ya en este país, ¿no? También tenemos una nueva relación entre el Estado y las universidades. Es muy importante tener estos nuevos vínculos porque si tú vas a echar a andar un proceso de desarrollo de las fuerzas productivas, no solo de la industria, sino también de su funcionamiento, necesitas una fuerza de trabajo que esté capacitada. Nuevos ingenieros, como menciona la presidenta, tenemos una formación de ingenieros que es envidiada en muchos países, ¿no? Entonces, esta nueva relación nos da cuenta de que entre nosotros también nos podemos ir relacionando, porque luego hay ciertos antagonismos en sectores con respecto a lo estatal, ¿no? Como una forma de subordinación a la cual se estuvo acostumbrada durante mucho tiempo y bastantes razones tenían para pensarlo de esta manera, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos mayor participación en la toma de decisiones económica, mayor democracia económica, se van reconstituyendo y eso nos lo ha dado nuestra historia. Yo quiero saber cuál es la participación política que están en los países como Ucrania o el mismo Estados Unidos. Ujú. Stiglitz, Premio Nobel de Economía, dice, a ver, aquí se está pasando de una estructura democrática a una oligárquica. ¿Por qué? Porque son las grandes empresas transnacionales las que toman las decisiones. Esta militarización vinculada con el entretenimiento que se hace que la población estadounidense no tenga los niveles de politización de nosotros. En otras latitudes todavía existen monarquías cuando nosotros ya celebramos cada rato nuestra constitución de república y ya ha durado 200 años. Los franceses no lograron que su revolución Ujú. para la república durara. O sea, nosotros tenemos elementos políticos que no solo transformamos, sino mantenemos las estructuras de transformación
transformación. Nos pegó muy duro el neoliberalismo, muy, muy duro, pero también venimos de tiempo atrás, ¿no? Yo creo que es como esa energía milenaria que todavía hace que vayamos al centro histórico y se nos acelera el corazón cuando Escuchamos un escuchamos un tamborcito tambor, y por ay, caray, ¿no? supuesto, ¿no? O cuando vemos algún fenómeno astronómico como los recientes, es fácil que vayas hacia pues esta cultura que nos está arropando. Esta raíz, ¿no? Exacto, estas raíces no nos quitaron los neoliberales. Bueno, y no nos quitaron muchas cosas. Yo Ujú. creo que al final este sentido de cooperación viene por muchas expresiones, ¿no? La propia solidaridad en circunstancias muy particulares, los sismos, por Claro. ejemplo. Ujú. O sea, eso no nos lo restaron, o sea, al final esta imposición, porque decías, Carolina, que las universidades deben de también cooperar, ¿no? Pero las universidades ahorita tenemos un tema también con la Estamos en derechización de ellas, ¿no? 2017. Así O sea, que si hiciéramos no, la línea del tiempo, no las les universidades públicas pasó, están por ahí, O todavía no les antes. llega. Ujú. O sea, no les apenas pasó estamos la en campaña. transformación, No, Estamos en claro. campaña para convencerlos. se me hace que no saltaron el milenio, ¿eh? Exacto, viene Pero un triunfo. No se enteraron no que se ya, Ajá, que todavía ya no. pasamos bastante tiempo. Y justo sobre eso, o sea, las universidades se están quedando atrás en esta transformación, se vienen derechizando y no están pues a la altura, digamos, de las circunstancias. Sin embargo, tenemos otros, digamos, otros sectores de empuje, o sea, el pueblo, cuando hablamos de la conciencia generalizada o de que tenemos mucha politización, que también lo mencionabas hace un momento, esto puede ser factor Ujú. también ante estos amagos de Trump, o sea, Claro. el hecho de que la presidenta tenga ahora un 85% de respaldo, que no lo tuvo López Obrador en su momento, también es reflejo de que estamos viendo que en este momento debe de haber unidad y bueno, digo, el otro 15%, pues ahí está bien, ¿no? En el basurero de la historia, la verdad, ¿no? Sí, Ahí sí, está sí, el PRIAN, hay que decirlo con todas sus letras. Pero esto nos lleva a ver fortalezas también en eso, o sea, nuestra historia como pueblo, nuestros antepasados, sus culturas y lo que se está construyendo ahora, pues viendo hacia atrás, pero también viendo hacia el futuro. claro, sí, pues es que esto también tiene, esto que decíamos, es la raíz, pero también es operativo en los problemas inmediatos. Y sin duda, o sea, pensemos, por ejemplo, en Brasil, su condición política es distinta, ahí no está claro y todavía hay una división fuerte y eso le puede restar poder, fuerza, ¿no? Y también sabemos, pues, de que en toda la historia siempre ha habido una subversión sistemática, como por ejemplo estilo USAID, que aunque ya no está, pero es la política general de intervenir y tú logras generar golpes de Estado, ya sean duros o blandos, cuando hay una estructura de confusión política en los países. O sea, de hecho, aprovechas esa confusión y en nuestro caso, por supuesto, el hecho de que hayamos visto con plena claridad que el rumbo tenía que cambiar de forma radical y que se mantiene, se refrenda toda esa visión, pues por supuesto que le piensa dos veces cualquier poder a intervenir en esas condiciones, ¿no? Porque, pues también veámoslo en contexto, ¿no? Luego hablamos como en abstracto del gran poder militar de los Estados Unidos, pero recordemos que no ha podido, o sea, puede llegar, pero no puede imponer sus condiciones. Tuvo que salir de Afganistán, Medio Oriente no lo puede controlar, es decir, los pueblos siguen teniendo mucha fuerza en su estructura, ¿no? Es decir, ahí es una defensa muy de las más importantes, yo creo, en este caso, y pues es lo que permite también que la presidenta pueda decir, pues con calma, ¿no? Tranquilos, porque sería distinto si tuviéramos conflictos de golpes al interior, ¿no? Entonces, el hecho de que esté muy claro para la población y que además en esta crisis ya de aranceles particularmente pasó, el 80 ya era muy bueno y ahora ya se habla del 85, entonces, bueno, quiere decir que se sigue nutriendo con plena convicción de que se entiende que hay proyecto y además está transmitiéndose esta energía, ¿no? O sea, acaba de pasar lo de en el Zócalo mismo, ¿no? Otra vez este reflejo de la raíz, está el reflejo social ahí encendido y yo creo que pues eso, por eso pues
Trump puede hablar de Canadá, el Estado 51, Pero de pero México de no. México no se atreve. Sí, no se atreve. Exactamente. Y eso que ante los ojos de Canadá nosotros éramos el país débil, ¿no? Exacto. O sea, un momentito, no nos comparen, pues no No, nos no nos comparen porque, comparemos. Exacto. porque sí que claro que somos diferentes. Y bueno, yo tenía una pregunta también sobre algo que señalaste hace un momento. ¿Qué es la democracia económica? Porque podemos pensar, bueno, se nos convoca a estas preguntas de qué México quieres en un futuro. Pero la democracia económica yo creo que va más allá y particularmente quiero preguntar sobre un tema que me ha parecido muy importante y no lo quería dejar pasar, que es, por ejemplo, la escuela es nuestra, la clínica es nuestra y no me acuerdo qué otro programa es similar, donde ya el pueblo decide el empleo de los recursos públicos, o sea, de forma directa. Y en estos ejemplos particulares, porque son las comunidades ya en concreto, o Claro. sea, donde están tus hijos estudiando, ahí tú decides qué tipo de beneficios o qué es lo que le urge a esa escuela. Si es un horario extendido, porque la mayoría de los padres y madres que llevan ahí a sus hijos trabajan, entonces conviene ese dinero que se destine a un horario extendido. Pero si no, a reparar las butacas, a comprar pizarrones, que pareciera que es cualquier cosa, pero no, a mí me Ujú. parece eso algo muy revolucionario en lo que no se le puso atención y después se trasladó también a la clínica es nuestra. Es decir, que sea la comunidad muy cercana a la clínica la que decida, bueno, que se compre un aparato de radiología, ¿no? Por ejemplo, o que se le destine a contratar una nueva enfermera, etcétera. O sea, que el pueblo sea, porque el pueblo es el que sabe. Ujú. Pero ¿qué, entonces, qué podemos entender por democracia económica? ¿Sería desde este ejemplo tan pequeñito hasta algo más macro o qué? Claro, mira, ahora que estaban hablando de los porcentajes del 80-85% para la doctora Claudia como presidenta, podemos pensar que ese incremento fue en las ciudades, porque ya se tenía ganado justamente las formas que impuso López Obrador en lo ancho y largo de nuestro Es territorio decir, en entre el las medio rural, comunidades. lo más comunitario. Lo más comunitario, lo que no está en las grandes ciudades donde se impuso la idea del individuo como sujeto de estudio. En las comunidades, en nuestro país, el sujeto de estudio es mucho más complejo, por eso son pueblos sabios, porque el sujeto de estudio es el individuo en tanto comunidad, en tanto estado-nación, en tanto especie y en tanto formas de vida. Por eso es fácil que ellos puedan organizar sus formas de reproducción social, porque no piensan como sujeto en tanto Carolina que me beneficia, sino que ya es natural, porque de ahí es donde viene nuestra cultura, la democracia económica, las asambleas, la participación se puede hacer. O sea, aquí no podemos reunirnos un área de investigación porque cada quien se pelea, es complicado, pero tú vas a asambleas barriales incluso y ubicas cuál es el orden, cómo se van desarrollando los procesos. Es el hecho de decir, a ver, ¿qué es lo que a mí me conviene o me interesa para este proceso? Pero eso no se va a imponer en tanto tengamos la visión de conjunto, por eso el sujeto es mucho más complejo. Entonces, la democracia económica tiene que ver, tiene que pensarse en todos los procesos económicos en sí, desde el proceso productivo o capitalista típico asalariado con el fortalecimiento de los sindicatos. ¿Por qué se tomó desde los sindicatos como una consigna aumentar los niveles de productividad? O sea, no cualquier sindicalista dice, sí, vamos a aumentar el salario en tanto aumente la productividad laboral. Y tú dices, oye, ese discurso es propio del patrón, ¿no? ¿Por qué tenemos que universalizarlo? Cuando dices, no, a ver, vamos a aumentar el salario porque es para la reproducción social, o bien vamos a disminuir la jornada de trabajo 40 horas y que ahora ya lo tengamos más presente. Tú vas en la calle y al menos la gente sabe que hay una discusión
en torno a las 40 horas porque está atenta. Ujú. Pero esto también se ve en las formas de organización general, como los hospitales, las escuelas, el transporte también tuvo esta consulta, que el Plan Nacional de Desarrollo se fuera a los lugares a nivel nacional donde sus actividades económicas y sociales tenían mayor participación, también es muy interesante y siempre se llenó. O sea, tú ves la convocatoria que se tuvo y fue bastante digna para hacer el primer ejercicio y en algunos casos era hasta emocionante ver la participación y las solicitudes que se presentaron, ¿no? Entonces es algo que nosotros lo tenemos como en nuestra cultura y hay que irlo trabajando, hay que irlo activando. Se tiene que tener democracia económica para que tú puedas reproducir tus condiciones de vida de la manera que creas más conveniente y no con una moral que intenta ser universalizada. Perdón, ahí agregaría quizá también en el nivel macro lo que sucedió con la reforma del Poder Judicial, Claro. porque también ahí el Poder Judicial había estado funcionando como una sistemática detención de cualquier política que se saliera de los programas del Fondo Monetario Internacional. Es decir, sostener privatizaciones, sostener criterios incluso, ¿no? La competitividad económica creo que estaba a nivel de derecho humano. Entonces, ahí se hacía política económica también. Entonces, en el momento en el cual lo abres, haces una apertura, avanzas. Formalmente se puede decir que avanzamos de una república burguesa a una república social. Y en la cuestión de la política económica, pues regresa que las decisiones de política económica en general pues correspondan y sean ejecutadas por poderes que emanan de la soberanía, ¿no? Y bueno, qué importante mencionar al Poder Judicial, porque a veces pensamos en la economía como eso que lleva Hacienda y como eso Exacto, que lleva justo. solamente ciertas áreas, ¿no? La Secretaría de Economía también, y quizá algunas otras, el SAT, pero nunca pensamos en los otros poderes o Ujú. cómo esto se construye a partir de un Estado sólido que vea por el bien común, o sea, por el pueblo. Y eso nos explica, por ejemplo, entre otras cosas, que la Suprema Corte haya echado atrás la ley de la industria eléctrica. O sea, Exacto. en vez de ver el derecho humano que O tenemos que todos y ampare para todas, pagar impuestos, ajá, básico. claro, o que Es una surjan forma estos fiscal amparos. Ujú. efectiva. Sí, exactamente. Y es importante porque justo esta mesa es sobre economía política, porque vamos a ver cómo todo confluye, ¿no? O sea, no hay partes separadas, es como toda una maquinaria. Exacto, sí, porque durante el neoliberalismo también pues salió un ejército de pseudoeconomistas Y también pseudo intelectuales. y pseudointelectuales, exacto, y echándose porras unos con otros, pero era precisamente reducir, ¿no? O sea, parte de la democracia también es el asunto del conocimiento, ¿no? Como bien público, porque a la hora de que reducen toda esta complejidad que estamos discutiendo en esta mesa a nada más actos del mercado, entonces pues ya le quita toda esa riqueza y quita un montón de conexiones y como bien dices, ¿no? De repente pareciera que la economía es algo que nada más trabajan algunas secretarías, pero en realidad es el Estado completo el cual está navegando en transformaciones posibles dentro de un todo más amplio que es la economía mundial y que son fuerzas y potencias que si no las tienes a la vista, pues entonces los resultados pueden ser trágicos, ¿no? Y entonces en este sentido la democratización también es esto, salir y ver ampliar otra vez, amplificar la visión de que la economía no puede reducirse al mercado, o mejor dicho también de que en el mercado hay también relaciones de poder, entonces pues la economía a secas no alcanza a describir toda esa problemática. La economía política por eso es fuerte y por eso se está Por eso es ciencia. retomando, por eso es O sea, ciencia. de hecho, economía ha existido desde siempre. Aristóteles hablaba de economía, pero se erigió como ciencia justo cuando Adam Smith da los argumentos lógicos económicos para decir los terratenientes no son ricos porque tengan sangre azul, son ricos porque se apropian de todo lo que se produce en la tierra y son parasitarios. Entonces vamos a impulsar una forma de propiedad distinta a la terrateniente. Y eso es político porque afecta intereses específicos. Pero como menciona Oscar, si tú solo crees que los economistas estudian relaciones capitalistas,
Es lo más científico, Exacto. anticientífico que puede haber, porque los economistas estudiamos la reproducción de la vida social, en las cuales, por supuesto, están las relaciones capitalistas, salariales, etcétera, pero no son suficientes para explicar la economía. ¿Cómo va a explicar un marginalista los tianguis que se ponen los domingos en nuestras colonias y que permiten la reproducción de la vida social porque generan empleos, generan formas de consumo, de distribución? O sea, ni siquiera un economista marginalista tiene clara la diferencia entre trabajo y empleo. Cree que solo trabajan los que tienen un salario, ¿no? Hasta en eso tenemos nosotros que modificar nuestras cuentas nacionales.